Vamos a ver entonces la unidad 5. En esta unidad, que es fundamental, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver el estudio de la demanda de agua. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes aprendan a calcular el caudal de diseño de una red de agua potable. ¿Está bien? Entonces, si partimos de que toda la red, todo el sistema de distribución se dimensiona a partir del caudal de diseño, es más que interesante o importante que ustedes aprendan a calcular este caudal. Y eso es lo que vamos a ver en esta unidad entre la clase de hoy y la clase del lunes. Bueno, en primer lugar, no se queden con duda. Cualquier cosa que no entiendan, pregunten, porque esto es fundamental. En primer lugar, vamos a ver la cantidad de agua que se requiere para el abastecimiento. Y dice que la cantidad de agua que se requiere para el abastecimiento se determina a partir de la población y la dotación. Pero como estos parámetros varían con el tiempo, la población en la medida en que pasa el tiempo va o incrementando o decrementando, depende del lugar, generalmente va incrementando, pues la dotación también va incrementándose. Entonces, como son parámetros que varían, tanto la población como la dotación, entonces nosotros nunca podemos hacer un proyecto partiendo de la población actual y la dotación actual que te establece la norma. Porque si no, al otro día nace un niño y si nosotros calculamos el caudal para la población actual, ya al otro día no podemos satisfacer la demanda de ese o esos niños que han nacido. Entonces, nosotros, cuando vamos a hacer un proyecto, siempre calculamos y estimamos la población futura y la dotación futura. Ahora, ¿a cuánto es el futuro que nosotros debemos estimar? Eso me lo fija la norma. Porque futuro puede ser 10 años, 50 años, 1000 años. Entonces, también no podemos hacer un proyecto tan grande con tan larga extensión, porque si no, es imposible de construir. Entonces, vamos a ver que ese término futuro está regulado por la normativa boliviana en vigencia. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes aquí que el caudal va a ser igual a la población futura o de diseño multiplicado por la proyección de la población actual para transformarla en dotación futura, y eso me da, la población se expresa en habitantes, la dotación vamos a ver que se expresa en litros por habitantes por día, por ende se me van los habitantes con habitantes y de esa manera yo tengo el caudal. ¿Está claro? Y con ese caudal es con lo que yo dimensiono todas las tuberías, las instalaciones que componen el sistema de distribución. ¿Está bien? Vamos a ver que no es tan simple, que tiene otros detalles que hay que tomar en cuenta. Bueno, vamos a ver entonces en el segundo concepto lo que se define por la norma como periodo de diseño. Y dice que se define como periodo de diseño al número de años para el cual la red o el sistema de distribución que yo estoy diseñando será capaz de prestar el servicio adecuado para toda la población que se asiente en el área de cobertura durante ese número de años. ¿Está bien? O sea que vamos a ver algo que les quiero aclarar. Periodo de diseño no significa vida útil. ¿Está claro? O periodo útil. Por ejemplo, si yo cojo marcador, este marcador tiene una tinta que abarca este espacio. Y vamos a suponer que está diseñado para que el profesor escriba 500 palabras. Cuando escribí la palabra 500, ¿qué pasó con este marcador?
Se acabó la tinta y entonces ese marcador yo lo boto y compro uno nuevo. Eso se llama vida útil. ¿Por qué? Porque ya cuando llegó a su final, caducó su vida, lo boto y tengo que comprar uno nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una red? Cuando yo defino su periodo de diseño, vamos a suponer, entrando en la norma, como vamos a aprender ahora, y me dice que proyecte la red para 20 años, ¿qué significa eso? Que durante los 20 años que para el cual yo diseñé esa red, la red tiene que entregar los volúmenes de agua con la presión requerida a nivel del usuario para todos esos usuarios que se asientan durante esos 20 años en el área de cobertura. Ahora, la diferencia está en que el periodo de diseño no es vida útil. No es que cuando lleguen los 20 años yo voy a tener que construir una red nueva. No, esa red tiene que seguir por el resto de la vida prestando servicio a la población que enmarca esos 20 años. Y para la nueva población tendré que o diseñar una nueva red o la red existente hacer un recálculo para acomodar la nueva población. ¿Está bien? Que no es lo mismo que la vida útil, que cuando esto ya se secó, ya no sirve y no presta más el servicio de escribir. ¿Está bien? Entonces, recuerden eso, el periodo de diseño es el número de años para el cual yo voy a hacer mi proyecto. Por ende, cuando yo calcule la población futura, la tengo que calcular para ese periodo de diseño. Y toda la población que se asiente en el área de cobertura durante ese periodo debe recibir el servicio en condiciones adecuadas. Entonces, ¿cómo se define el periodo de diseño según las recomendaciones de la norma boliviana, la norma actual? ¿Está bien? Bueno, fíjense que la norma me da esta tabla donde aquí me da en la primera columna las unidades, o sea, el componente del sistema de distribución que yo tengo que diseñar. Fíjense que acá me da el periodo de diseño expresado en años y que tengo que ingresar con la población actual para definir ese periodo de diseño. Supongamos que a mí me dicen, diseñe la red de la ciudad de Guarne. Lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Ir al INE y pedir cuánto es la población actual de Guarne. Vamos a suponer que me dicen que la población actual de Guarne es 25.000 habitantes, poniendo un ejemplo. ¿Cómo yo selecciono? Como yo lo que voy a diseñar y lo que vamos a aprender acá a diseñar es la red de distribución, porque ese es el objetivo de esta materia, vengo aquí hasta la red de distribución. Ahora necesito ingresar por las columnas de población. Menor a 5.000 no me sirve porque mi población actual es 25. De 5.000 a 20.000 no entro por esa columna. De 20.000 a 100.000 sí. Vengo acá y cuando leo aquí la red de distribución, ¿qué me dice? Que yo tengo que diseñar la red de distribución con una proyección futura para 30 años. O sea que yo en este año, que le voy a llamar año 0, yo voy a tener que diseñar mi red para 30 años. ¿Está claro? Entonces, en este año 0, que le puse 0, pero pues si estoy diseñando en el 2024, este es el año 2024, yo voy a tener, ¿qué cosa? Una población actual en habitantes. Y para mi proyecto yo no puedo diseñar a partir de la población actual, porque si no mi proyecto va a quedar deficitario. Y entonces yo estoy obligado a calcular, ¿qué cosa? Una población futura en habitantes, ¿para cuánto? Para los 30 años. ¿Está bien? Entonces, ahí yo tendré que utilizar el modelo matemático que me recomienda el INE y además tendré que utilizar
la tasa de crecimiento que me da el INE. ¿Está bien? Y esa es la pelea de la que hay ahora por el censo. Porque el gobierno propone, o el INE, propone 1,4% para Santa Cruz. Y sin embargo, las autoridades, el consejo que se ha reunido, dice que en Santa Cruz es 2,4. No es lo mismo proyectar para 1,4 que para 2,4. Por eso es que es importante que siempre el censo sea el adecuado. ¿Está bien? Hasta ahí no hay duda. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si fuéramos a diseñar la planta potabilizadora, si es que tuviéramos que colocar una planta potabilizadora, ingresaríamos por aquí, por la planta, y vendríamos acá, y me dice que debo adoptar entre 20 y 30 años. ¿Cuánto adoptarían ustedes? 30. 25. 30. Bueno, no puedes adoptar menor a 30, porque si no tu planta no va a poder procesar el agua para la población de 30. Entonces ahí hay que ser consecuente y proyectar la planta para el mismo año en que tú vas a proyectar tu población. En este caso sería 30. Por ejemplo, vamos a venir acá, miren ustedes acá, equipos eléctricos que son las bombas. Me dicen, fíjense ustedes que es 10 a 15 años. Lo que pasa es que los equipos eléctricos, las bombas que nosotros colocamos en las estaciones elevadoras, ellos tienen una vida útil máximo de 10 años. Entonces, si tu proyecto es de 30 años, tú vas a tener, como vamos a aprender más adelante, que prever las bombas en el año 0. Y cada 10 años, tú vas a tener que ir reponiendo los equipos. Desde el año 9 tienes que empezar a comprar el nuevo equipo para reponer el equipo que ya va a cumplir con su vida útil, que es diferente. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Qué dice de 10 a 15 años? Lo que pasa que no sé por qué, porque antes era solo 10 años, ahora le han puesto la nueva norma de 10 a 15. Pero un equipo de bombeo no te dura más de 10 años. No te dura más. Es lo que yo digo, yo no sé, pero no quiero decir nada. Pero la gente que hace la norma no piensa, ¿no? Porque una bomba, a todo reventar, te estoy diciendo, si le hacen los mantenimientos que te dice el ventero, el fabricante, si no le hacen mantenimiento, una bomba te puede durar 5 o 8 años. Y si hay arena, te dura un día. Sí, dime. Sí, lo vamos a ver más adelante. Yo se los adelanté ahora, pero vamos a ver que la norma te obliga a proyectar, a hacer la proyección en un inicio de cómo se va a comportar el requerimiento de bomba a lo largo. Si la bomba me dura, yo tengo un periodo de diseño de 30 años, entonces vamos a ver después que uno hace el periodo para 30 años, pero cuando lo implementa solo para la población actual. Y entonces vamos a suponer que dice, yo voy a utilizar cada 10 años, voy entonces a dividir mi proyecto cada 10 años. Calculo mi equipo de bombeo para 10 años para la población que se me va a sentar esos 10 años. Y después, en los 10 años, yo tengo que reponer el equipo que me satisface el caudal para la población de 10 años, pero como viene otro periodo de 10 años, tengo que aumentar otro equipo. Y así sucesivamente. Pero eso yo se los voy a enseñar más adelante. ¿Está bien? Lo único que les quise es contrastar los tiempos, los periodos de diseño. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No hay duda cómo se selecciona. Como estamos solamente nosotros en esta materia enseñándoles a diseñar la red de distribución, entonces nosotros vamos a entrar aquí
Y en el rango que nos cae, me dice que el periodo de diseño para los 25.000 habitantes que me puse de ejemplo es 30 años. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a ver cómo nosotros calculamos esta población de diseño. Nosotros le vamos a llamar población de diseño a la población futura que tiene lugar para el periodo de diseño, para los 30 años. ¿Está bien? Entonces, para calcular la población de diseño, lo primero que yo tengo que hacer es estimar o obtener la población actual de la zona donde voy a hacer el proyecto. Por eso es que en la clase anterior yo les dije que ustedes tienen que chequear dentro del área de cobertura todos los manzanos, las unidades vecinales que entran, porque con esa información usted va al INE y el INE le devuelve la población en esos manzanos, en esa zona, unidades vecinales. ¿Está bien? Entonces, tengo que ir al INE, vamos a suponer, repitiendo el proyecto de Warner, yo tengo que ir al INE Santa Cruz y decirle cuánto es la población actual que tiene la ciudad de Warner. Vamos a suponer que me dice los 25.000 habitantes. Ahora, aprovechando que estoy en el INE, yo tengo que solicitar para la ciudad de Warner cuál es la tasa de crecimiento, el índice o la tasa de crecimiento poblacional. Ese es un valor que es un resultado que obtiene el INE del censo que se realiza cada 10 años. Y entonces me va a decir, por ejemplo, el gobierno dice 1,4. La Comisión Técnica de Santa Cruz dice 2,4. Bueno, el valor que se maneje al final. Y entonces esa tasa de crecimiento la vamos a solicitar también porque la necesitamos para proyectar la población futura. Y por otro lugar, aunque yo les voy a enseñar ahora cómo nosotros sabemos qué modelo tenemos que utilizar, aprovechando que estamos en el INE, les decimos cuál es el modelo matemático con el cual ellos proyectan la población. ¿Está bien? Entonces, aquí hay algo que es importante. Cuando la población es menor, en poblaciones pequeñas, menores, donde no se tenga valor del índice de crecimiento, porque vamos a suponer, puede ser que entre un periodo que dure el censo de 10 años, puede ser que haya surgido una población nueva. ¿Está claro? Y entonces esa población no ha sido censada en ese lugar y no se sabe cuánto es el índice de crecimiento. En esos casos te dicen que adopte el índice de crecimiento de la capital o del municipio donde se encuentra. ¿Está claro? Eso es lo que te pide. Ahora, si tuvieras una población con índice de crecimiento, tasa de crecimiento negativa, la norma te dice no utilice menos 2,3, por ejemplo. Utiliza 1% positivo. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, finalmente, la población futura de diseño, yo la debo calcular por el modelo matemático que se utiliza en el lugar donde voy a hacer el proyecto. En el caso de Bolivia, la norma boliviana me recomienda 4 métodos para proyectar o estimar o calcular la población futura, que es el método aritmético, o geométrico, exponencial y curva logística. Pero fíjense ustedes que la norma dice que independientemente del tamaño de la población, nosotros podemos utilizar en cualquier lugar de Bolivia, en cualquier región, podemos utilizar la fórmula de crecimiento geométrico. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿y cómo usted estima la población futura cuando hacen proyectos?
utilizando la ecuación de crecimiento geométrico, porque la norma me lo recomienda y me lo permite. Entonces yo les recomiendo que para estimar la población futura utilicen el modelo de crecimiento geométrico. Ojo que yo he visto ese mismo proyecto alcantarillado de Warner. La empresa que lo hizo calculó por los 4 metros, usó las 4 fórmulas, calculó por los 4 metros la población futura y después obtuvo que dijo que la población futura era el promedio de los 4. Eso no es correcto, eso es un disparate. Porque la población, el crecimiento poblacional responde en cada país prácticamente a un solo modelo matemático. Que no tiene que ser el mismo modelo el de China o el de Brasil o el de Chile que el modelo matemático que se utiliza en Bolivia. Porque eso depende de qué, del crecimiento poblacional en cada lugar. ¿Está bien? Bueno. ¿Y si es menor a 2000? Si es menor, no, el método este es geométrico siempre. Es hasta 2000, no es que sea menor de 2000 en adelante. Bueno, partiendo de eso, una vez seleccionado el modelo matemático que yo les recomiendo utilizar la fórmula de crecimiento geométrico, vengo a esta tabla donde la norma me da el modelo matemático para cada uno de la fórmula matemática, perdón, para cada uno de esos modelos. Y entonces, como yo les sugiero, y vamos a trabajar con la población futura a partir de estimarla mediante la fórmula de crecimiento geométrico, me dice que la población futura es igual a la población actual, que son los 25.000 que me dijo el INE en Warner, multiplicado por 1 más el cociente entre el índice o la tasa de crecimiento, que es la que me dio el INE, dividido entre 100. Ojo, aquí el índice o la tasa de crecimiento yo la voy a sustituir en por ciento, porque como está dividida entre 100 para llevarla a fracción. ¿Está bien? Y es todo esto que está entre corchetes elevado a la T, donde T quién es el periodo de diseño que yo saqué de la norma para la población actual. Los 30 años en el ejemplo que les estoy poniendo. ¿Alguna duda hasta ahí? Disculpe, entonces tendríamos un I de un 1%, tendríamos que cortar directamente el 1 ahí, ¿no? ¿Dónde? Si tenemos un crecimiento del 2%, por ejemplo, tenemos que cortar directamente el 2 en la fórmula. Claro. ¿Qué lo divide por ciento? Sí, lo sustituyen por ciento. Vamos a suponer que es el 1,4 que dice línea ahora, se pone ahí 1,4 y se divide entre 100. En por ciento. Te digo hace rato, ¿no? Que si el valor es negativo, tenemos que anotar como 1 positivo. Sí. Le hice el cuento del trigal, ¿no? Cuando yo fui y revisé el proyecto, en el trigal había de crecimiento de la población. Lo que pasa es que en los moros, creo que se llama, habían puesto la red y mucha gente de trigal se migró hacia los moros buscando el agua potable y lógicamente que se la pongan en la casa. Y ahí disminuyó o decreció y tuvo una tasa de crecimiento negativo. En caso de tasa de crecimiento negativo, ponen I igual al 1. ¿Está bien? Al 1%. ¿Alguna otra duda? No se queden con dudas, por favor. De verdad, se lo estoy diciendo porque después en los exámenes ahí no me van a preguntar. Yo no doy respuesta, yo no voy a los puestos, nada de eso en los exámenes. El momento de aclarar la duda es ahora en clase. Dime. Ajá. No hay otro. Puede ser que coja una población cercana o coja la municipalidad de donde pertenece eso. Vamos a suponer que en San José apareció una nueva población, ¿no ves? Y entonces no hay tasa de crecimiento, puedes utilizar la tasa de crecimiento poblacional de San José.
Eso es. O una comunidad cercana a él. ¿Está bien? Si lo hago por los 4 métodos, ¿el resultado va a ser el mismo o va a variar? No, varía, claro que varía, pues son modelos diferentes. Ah, y lo que es el valor de la saturación de la población. Eso, ¿Cuál? El valor de la saturación. Si lo hago por el método de curva logística. La L. La L. La L. L. Aquí está la expresión. Y donde busca P, ¿quién es? La población correspondiente en el momento. La población actual. Pregunta, bueno, en la diapositiva anterior en la tabla de qué método se debe utilizar en la exponencial, el lugar que se pone 2 y 1, ¿a qué se refiere con eso? Ah, no. Esto quiere decir, cuando dice 2, vienes aquí y dice sujeto a justificación. Y cuando te dice el 1 entre paréntesis, dice optativo recomendable. ¿No ves? Pero ¿para qué se complican la vida? Si no vamos a usar eso. Si lo que van a usar es la fórmula de crecimiento geométrico, que es lo que la norma establece para todo Bolivia, Por curioso. que les gusta machucarse la cabeza, ¿no? Bueno, yo les digo algo. Algo que tenemos que ser nosotros los ingenieros es práctico. Es práctico, y esto es práctico. Si a mí me dice la norma boliviana que puede usar la fórmula de crecimiento geométrico, chao. Yo soy práctico, ¿para qué voy a pensar de que la curva, que si la logística? No, geométrico. Si yo se lo estoy diciendo. Entonces la curva logística está en base a un parámetro más amplio de tiempo, porque estoy leyendo que dice tiempo intercensal, entonces estamos tomando varios años, no 10, sino como 20, 30 años. Sí. Pero no sería más exacto los geométricos, siendo que estamos tomando un parámetro más amplio, ¿verdad? Dice que solo es válida cuando la población es mayor a 100.000. Menor a 100.000 no lo puedes usar porque no tienen esa curva. El crecimiento no es así. ¿Entiendes? Entonces yo solo, si quiero utilizar otra curva que sea diferente a la geométrica, tiene que mi población estar en el rango en que ellos me recomiendan. No lo puedo usar donde no esté ese tamaño de población. ¿Me entienden? Pero les digo, el INE lo hace en crecimiento, utiliza el crecimiento geométrico. Y todos los proyectos que yo he revisado usan crecimiento geométrico porque es la recomendada para cualquier tamaño de población. No tiene restricción. Vamos a suponer que usted va a hacer el proyecto de Trigar. Es una población yendo a Valle Grande. Cuando llega ahí y va al INE, el INE le dice, ¿cuál es la tasa? Usted le dice, ¿cuál es la tasa de crecimiento de Trigar? Ah, la tasa de crecimiento de Trigar es de menos 1,2%. ¿Qué significa en menos delante? Que con respecto al censo anterior, la población migró y no creció, más bien decreció. Entonces eso, cuando tú le pongas el agua al trigal, la gente va a volver y los aledaños van a venir aquí. Y entonces la norma te dice, en ese entendido, considere el 1%. ¿Alguna duda? Ya no los asusto más porque no me van a dejar dar clase. Bueno, entonces cerramos que vamos a utilizar la fórmula de crecimiento geométrico, donde la población actual es la que me da el INE, la tasa de crecimiento la que me da el INE y el periodo de diseño el que definí en la tabla anterior. ¿Está bien? Ya con eso tengo toda la información para poder calcular mi población futura, que es para la cual yo voy a proyectar. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora los tipos de consumo de agua que nosotros tenemos que enfrentar, o sea, a los cuales nosotros tenemos que dotar de agua con nuestro sistema de distribución. El primer consumo es el domiciliar. El consumo domiciliar incluye desde las necesidades biológicas, las que tiene el organismo, que tenemos que tomar agua para reponer
el déficit de agua en nuestro organismo, si no nos deshidratamos. Cuando nosotros sudamos, etcétera, hay que reponer, esa es la necesidad biológica, el agua para tomar. También está el agua con el cual nosotros limpiamos los ambientes de la casa. Está el agua que utilizamos para lavar la ropa. Está el agua que utilizamos para la cocción de los alimentos. Está el agua que empleamos para bañarnos. Está el agua que empleamos para largar los aparatos sanitarios, etcétera. ¿Está bien? Y además incluye el agua que utilizamos para regar el jardín, no extensiones de tierra, el jardincito, las plantas que tienen la gente en las casas. Y además contempla también este consumo domiciliar el agua con la que muchas veces nosotros sacamos 1, 2, 3 baldes y lavamos en la movilidad, el carro, o lavamos la bicicleta, o lavamos la moto, dependiendo de lo que tenga cada cual. Entonces, fíjense ustedes que ese es el consumo domiciliar, lo que contempla ese consumo domiciliar. Ese consumo domiciliar parte de una dotación domiciliar. ¿Está claro? Que ya vamos a aprender ahora cómo yo calculo esa dotación o cómo yo estimo esa dotación en esta unidad. Ahora, las necesidades en los domicilios varían, no es un valor típico, estándar que se utiliza en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a poder adquisitivo de las personas. Por ejemplo, aquellas personas que ganan más dinero, lamentablemente es así, esas personas que ganan más dinero compran equipos, lavadoras, compran carros y entonces hay más consumo. ¿Está claro? La que tiene menos dinero lava tal vez en una bateíta y entonces tiene menos consumo. ¿Está bien? Entonces, también varía de acuerdo al clima. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el consumo de agua en Santa Cruz, donde el calor es terrible y uno se baña hasta 2, 3, 4 veces al día, y sin embargo cuando te vas a un clima frío, a duras penas una vez la gente se baña, si es que se baña por el frío, ¿no ves? Entonces depende también de las condiciones climáticas. ¿Está bien? Entonces también depende del número de habitantes. No es lo mismo el consumo de una población rural, donde generalmente es muy limitado el resto de los consumos, a una ciudad. En una ciudad no solo ya entra a jugar el consumo domiciliar, sino entran a jugar los consumos institucionales, industriales y los consumos comerciales. Entonces también de la magnitud, depende de la magnitud de la población. ¿Está claro? Ahora, el otro consumo a que nosotros tenemos que dotar de agua es el consumo comercial. Y este consumo comercial incluye el consumo, por ejemplo, en los restaurantes, en las cafeterías, en las tiendas, el consumo que tiene que ver en los supermercados, etc. O sea, todos los comercios que podamos encontrar en el área de cobertura, a ellos también tenemos que considerar en nuestro diseño. ¿Está bien? El otro consumo que nosotros debemos considerar en nuestro diseño es el consumo institucional, que es, por ejemplo, la universidad es una institución, las escuelas, la gobernación, la alcaldía, etcétera. Todas las instituciones que nosotros encontremos dentro de nuestra área de cobertura, nosotros tenemos que dotar de agua. Hay algo que es importante que ustedes tengan presente. Si nosotros obviamos uno de estos consumidores de agua, que pueden ser muchos, imagínense el consumo industrial que viene, que muchas veces son grandes consumidores. Entonces, si nosotros no los tenemos en cuenta en el diseño de nuestra red, cuando ellos nos saquen el agua van a bajar la presión y no va a alcanzar los volúmenes de agua para el resto de la población. Entonces, por eso es que siempre tenemos que prever todos los posibles consumos. En la clase anterior les dije
que lo ideal es que nosotros hagamos un recorrido en el área del proyecto antes de hacerlo. Y ahí identifiquemos, mira, hay escuelas, mira, hay hospitales, mira, hay restaurantes, está la alcaldía, etc. Y no les digo porque me lo estoy inventando. En el proyecto de Warner solo habían considerado en la red de alcantarillado los aportes de los domicilios. Y en Warner no hay industria, hay. En Warner no hay escuela, hay. No hay alcaldía, hay. No hay restaurante, hay. Entonces, si no los considero, cuando yo calcule mi dimensión, después lógicamente no va a tener la capacidad para poder evacuar esa agua. Es lo mismo con el agua potable. Si yo no considero todos los consumos, mi tubería no va a ser capaz de entregar la cantidad de agua que me van a demandar esos otros usuarios. ¿Está bien? El otro tipo de consumo al que yo tengo que abastecer es el consumo industrial. Que bueno, lógicamente, como lo dice su nombre, a todas las industrias que estén asentadas en el área de cobertura. No solo las que estén asentadas, sino las que tengan previstas que se asientan. Por eso es que yo les dije que en los planos planimétricos aparecen sectores que dicen de equipamientos terciarios. Y puede ser que diga equipamiento terciario número 1 destinado a escuelas. Y es un área que a lo mejor no hay escuela, pero cuando se necesite, ahí es donde se tienen que construir las escuelas. Otro sector, a hospitales. A lo mejor hay un solo hospital, pero la población va a crecer y va a demandar más de un hospital. Entonces yo tengo que considerar inclusive esa proyección de los futuros hospitales que se van a asentar en esa zona. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces lo mismo pasa con las industrias. Es el caudal demandado por las industrias para desarrollar su actividad. Este caudal generalmente es un caudal de grandes dimensiones, porque las industrias, hay industrias que consumen mucha agua. Imagínense ustedes las industrias de bebidas alcohólicas o no alcohólicas, utilizan como base el agua. Entonces, ¿cuántos volúmenes de litros, millones de litros no producen de soda, de cerveza? Y eso utiliza agua. Y esa agua es la que nosotros tenemos que considerar a la hora de concebir nuestro sistema de distribución. ¿Está bien? Ya vamos a aprender cómo estimamos esas dotaciones y cómo las convertimos en caudal. Bueno, y está el consumo público, que generalmente nosotros no lo consideramos a la hora de calcular, porque sería realmente demasiado para dimensionar nuestro sistema, que incluye el uso del agua en la limpieza de parques, porque además no es un consumo que... ¿Cuántas veces limpian los parques en Santa Cruz? Cuando se acuestan o cuando viene una actividad que va a utilizar el parque. O cuando vienen los carnavales que la ensucian los parques, ahí los limpian. ¿No ves? Entonces no es una cosa que todos los días esté consumiendo agua. Por eso no lo consideramos. Ahora, está también el riego de las jardinerías, que eso en el mundo entero se está acabando. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros reutilicemos las aguas residuales. Imagínense ustedes, el primer anillo, se dan el lujo de perforar pozos y el agua con el que riegan el primer anillo, la jardinería, es el agua del acuífero de Santa Cruz. Eso solo se ve acá. Y si usted va aquí a las lagunas de Zaguapá, lo que se sale como efluente son miles de millones de metros cúbicos de agua. ¿Por qué no utilizar esa agua para regar la jardinería del primer anillo? ¿Por qué a tratar de explotar una fuente que va a ser agotable y entonces no reutilizar el agua? Cuando llueve, usted va por el primer anillo, toda esa zona, cuando baja ahí que está el hospital, la clínica Niño Jesús 2, eso se inunda. ¿Por qué no almacenar esa agua para reutilizarla en el riego? Y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, esa es la tendencia en el mundo moderno hoy en día a realizar este tipo de proyectos. Y bueno, piscina y el sistema contra incendio.
ese sí lo consideramos nosotros, pero la norma dice siempre y cuando la población de diseño sea mayor o igual a 10.000 habitantes. Cuando nuestra población es menor a 10.000, no se suma el caudal contra incendio. Pero eso lo vamos a aprender en esta unidad. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 5 las variaciones de la demanda con el tiempo. Evidentemente que la demanda no es constante durante todo el día, durante todo el tiempo. La demanda va variando, la demanda de agua va variando por parte de la población. Por ejemplo, la demanda anual varía de acuerdo al incremento de la población y al crecimiento o la aparición de las industrias como tales. Entonces, esa variación se considera que no es muy grande, es una variación pequeña, al extremo que esa variación anual de la dotación, según la norma, la recomienda entre 0,5 y un 2%, o sea, entre un 0,5% y un 2% de la demanda anual se va incrementando de manera anual. Esta demanda de agua se va incrementando en un 0,5 a un 2%. La demanda mensual. La demanda de agua mensual varía de acuerdo a las estaciones climatológicas. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo en Santa Cruz. En Santa Cruz, en invierno, el consumo del agua, de la dotación de agua que se entrega, está entre 80 a 90 litros por persona por día. Pero cuando llega el verano se dispara a 150, 160 litros por persona por día. ¿Por qué? Porque las estaciones en invierno la gente usa menos agua que la que usa en verano. Por otro lado está la variación semanal de la demanda. Varía con los días de la semana. No es lo mismo el consumo de agua los días entre semanas que el consumo de agua los fines de semana. ¿No ves? En los días entre semana está el hombre en todas las actividades industriales, comerciales, institucionales, en los domicilios, etc. Ahí hay una mayor demanda. Ahora los fines de semana paran muchas de las instituciones, las industrias, etc. No trabajan y entonces ahí disminuye la demanda. ¿No ves? Además, sobre todo la gente toma más cerveza los fines de semana que agua, ¿no ves? Entonces hay una variación. No, eso es un chiste. Bueno, el otro es la variación diaria. ¿Cómo varía la demanda de agua diariamente? Con las horas del día. No me van a decir a mí que es lo mismo el consumo de agua cuando uno se levanta y se va después a trabajar o a la escuela, el consumo de agua entre las horas de las 8 de la mañana a las 12 del día, donde la gente no está en la casa. Peor cuando regresa a las 12 del día, ahí se pone a cocinar y a lavar platos y hay más consumo. Peor en la noche, que la gente ya se baña, lava ropa, lava su auto, etc. Entonces varía diariamente de acuerdo a las horas del día. ¿Está bien? Esta es la horaria. La diaria varía entre las horas del día y la noche, perdón. Las horas del día hay más consumo y en la noche la mayoría de las personas están durmiendo y los consumos bajan. Y la horaria varía con respecto a las horas del día, las horas pico, ¿no es? Que les comenté. Y por último está la demanda instantánea, que es aquella demanda que muchas veces es muy apreciable, que es, por ejemplo, cuando se produce un incendio de un domicilio, etcétera. Entonces ahí vienen los camiones bomberos y sacan de la red gran cantidad de agua para poder apagar o sofocar el incendio. Cuando se incendió, por ejemplo, Industrias Belén, ahí se gastaron 200.000 litros de agua en lo que tardó el apagar el incendio. O sea, fíjense que esa demanda instantánea muchas veces es una gran demanda de agua por la urgencia y la necesidad de apagar el incendio. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver los factores que influyen en la variación de la demanda de agua.
vamos a ver que además de la variación del agua, de la demanda con el tiempo, hay otros factores que influyen y que hacen que varíe la demanda de agua. El primero de ellos es el clima. La demanda en clima frío es mucho menor que la demanda en climas cálidos, como ya les había anunciado. El nivel de vida y tamaño de la población. Mientras más dinero la gente tiene, más gasta agua. Mientras más grande la población, más gasta agua, que en su defecto cuando hay menos recursos y menos magnitud de la población. El servicio de alcantarillado. El servicio de alcantarillado, ese también es influyente en la variación de la demanda. ¿Por qué? Porque si usted no tiene alcantarillado sanitario y usted larga el agua a una cámara séptica y a un pozo ciego, entonces mientras más agua usted use, más rápido se le llena el pozo y más tiene que pagar para que venga el camión y se lleve su agua. Entonces ahí la gente se limita. O si usted la larga a la cuneta de la calle, usted se limita porque si no se le llena toda su casa de agua sucia al frente de su casa. Ahora, si usted tiene alcantarillado donde usted abre el grifo y se va por una tubería y usted no sabe a dónde va a parar y a usted no lo molesta, entonces bueno, esa es la gente que abre el grifo y se lava o se echa agua, se enjabona y todo y el agua cayendo sin necesidad. ¿Está bien? Entonces, la presencia de alcantarillado es fundamental para la demanda de agua. Cuando hay alcantarillado hay más demanda de agua que si no existiera. Por otro lado, las actividades comerciales e industriales. En aquellas poblaciones que existen industrias y comercio, la demanda de agua es mayor que en aquellas otras en donde no hay, porque aparece un nuevo consumo y que muchas veces es un consumo bastante elevado, como el caso de las industrias. Y la calidad del agua. Lógicamente, si a usted le da un agua que es turbia, entonces usted no la va a querer, la va a rechazar o va a usar lo mínimo posible, porque hasta ni su ropa va a querer lavar porque se le va a manchar su ropa. Ahora, si a usted le entregan un agua potable, pues lógicamente usted libera el uso del agua. Entonces la calidad del agua también influye en la demanda de agua. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos a ver en el punto 7 cómo nosotros estimamos la dotación de agua. A ver, para nosotros calcular calcular el caudal de agua, fíjense ustedes, en el caso de los domicilios, el caudal lo calculamos a partir de multiplicar la dotación por la población futura. Para cualquier actividad domiciliar, comercial, industrial e institucional, nosotros vamos a partir siempre de un valor de dotación que nos recomienda la bibliografía especializada, las normas, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que ha recogido la experiencia de muchos años y de todos los países del mundo. Entonces, para nosotros transformar este caudal, para nosotros obtener este caudal o transformar la dotación a caudal, tenemos que partir siempre de conocer el valor de la dotación. Para el caso de uso domiciliar, porque esto es para solo calcular el caudal de origen domiciliar, nos recomienda la norma el uso de la siguiente tabla. Estos valores que aparecen aquí es la dotación media anual. Por ejemplo, es la dotación durante los 365 días del año. Si nosotros tenemos en invierno entre 60 y 80 litros por habitante por día y en verano entre 150 y 160 litros por día, la media nos da alrededor de 110, 125 hasta 130. En Santa Cruz, el valor de dotación media
que consume la población es de 125 litros por habitante por día, que no tiene por qué coincidir con la dotación media en La Paz o en El Alto o en Cochabamba, porque depende de los factores que vimos, entre ellos el clima. ¿Está bien? Ahora, la norma nos dice, si usted va a calcular el caudal domiciliar, usted tiene que ingresar en esta tabla y estimar el valor de la dotación actual. Porque el valor que me da aquí, estas dotaciones que tengo aquí, es la dotación actual. Y aquí tenemos que pensar que cuando yo tengo mi población actual, yo voy a estimar qué cosa, una dotación actual en litros sobre habitante y por día. ¿Está claro? Ahora, ¿yo diseño con esa dotación actual? No. Yo tengo que calcular, al igual que como hice con la población, una dotación futura expresada en litros por habitante y por día. ¿Qué significa? Que al igual que yo proyecté mi población actual para transformarla en una población futura, mi dotación actual que saco de esta tabla la tengo que llevar a dotación futura mediante una expresión que coincide, que es la de crecimiento geométrico según la norma boliviana. ¿Está bien? Atiendan todo esto. Bueno, ahora, ¿cómo yo trabajo con esta tabla según lo que me dice la norma boliviana? Primera cosa que es importante, tengo que entrar por la zona donde cae mi proyecto. Me dice zona altiplánica. ¿Cuál es la zona altiplánica? Oruro, Potosí, La Paz, El Alto, todo eso es altiplánico. Ingresaría por esta fila a estimar su dotación. Ahora, de los valles, Cochabamba, Sucre, Tarija, todos los valles, ingresaría por aquí a estimar el valor de la dotación actual. Y de los llanos, Santa Cruz, Beni y Pando, ingresaría por aquí a estimar su dotación. Ahora, ¿qué otro parámetro necesito yo para ingresar en la tabla? La población actual. Vamos al ejemplo de Guarne. Dije que eran 25.000 habitantes. Entro. Dice aquí, menor a 500, no. De 500 a 2.000, no. De 2.000 a 5.000, no. De 5.000 a 20.000, no. De 20.000 a 100. Y vengo aquí a Los Llanos y me dice que en Guarne la dotación que yo tengo que adoptar es la dotación actual de partida es entre 200 y 250. Voy ahora a una cosa. Supongamos que vamos a diseñar en Santa Cruz. Entramos por Los Llanos. ¿Qué población hay en Santa Cruz? Mayor a 100.000. ¿Cuánto sería la dotación según la norma? 250 a 350. Yo les estoy diciendo, con conocimiento de causa, de que la dotación media en Santa Cruz es 125 litros por habitante por día. ¿Qué significa esto si yo en vez de utilizar los 125 litros por habitante por día real de Santa Cruz, utilizara la mínima que me dice la norma, que es 250, estoy hablando del doble? Cuando yo calcule el caudal, ¿cómo me va a dar? El doble de que realmente se consume en Santa Cruz. Y eso que me genera diámetro de tuberías mayor, instalaciones mayor y mayor costo de mi red de distribución. ¿Está claro? Entonces, fíjense ustedes, esta tabla no cambió nada. Lo único que cambió fue esta baba nada más. Y esta es la tabla que hay que de una vez hacer en Bolivia. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esto nos puede generar el uso de esta tabla en algunas regiones, por ejemplo Santa Cruz,
nos puede generar, ¿qué cosa? Proyectos antieconómicos. ¿Está claro? Proyecto antieconómico. Como mismo estamos hablando del INE, también hablaríamos de estas tablas. Creo que esta fue yo le hice ya ese cuento de que yo quise hacer esta para el caso de los llanos en Santa Cruz. Yo propuse, como yo soy investigador de la universidad, docente investigador, quise obtener este valor para el caso de Santa Cruz. Hacer la investigación. No la iba a hacer yo. Iba a utilizar 3 tesis de alumnos y de 2 alumnos por tesis. De manera tal de que pudiéramos llegar a este valor real en Santa Cruz. Entonces, cuando yo la propuse, bueno, el que estaba de jefe de carrera dijo que un cubano va a venir a hacernos la norma a nosotros. Tipo ignorante, ¿no? No merece ni estar en esta universidad. Porque es que el cubano no iba a hacer nada. Lo que pasa es que en mi país, como los estudios son gratuitos, la universidad usted entra y no le cobran un peso y le entregan los lápices, los libros, todo gratis. Entonces, una forma en que la universidad le retribuye al Estado esa inversión que hacen cada estudiante, nosotros en el Centro de Investigaciones Hidráulicas allá de la Cujá, en Cuba, donde yo trabajaba y estudié, nosotros utilizábamos tesis que le dábamos, sacábamos 6 alumnos con tesis haciendo este trabajo, con lo que no solo resolvíamos el problema de 6 estudiantes para graduarse, sino que le resolvíamos un problema grande al país. Cada 5 años se renovaba estos valores. Y los estudiantes eran los que los hacía, el profesor no lo hacía. Yo era cubano y yo no hacía ese trabajo en Cuba para la norma cubana, sino los mismos estudiantes. Y aquí los que iban a hacer eso iban a ser los estudiantes. Solo que yo, con la experiencia que traigo de mi país, de haberlo hecho en mi país, iba a transmitírsela a los alumnos para que lo hicieran acá. No se pudo hacer. Y sigue la norma siendo extremadamente incoherente con la realidad de Santa Cruz. ¿Está claro? Ahora bien, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Cómo se debería utilizar estos valores? Es lo que le expliqué en la clase anterior. Uno normalmente hace un estudio técnico económico y uno va y visita, le voy a recordar la historia. Si voy a hacer Guarne, yo voy a ir a Guarne o a la población que voy a hacer el proyecto y le voy a preguntar, ¿de dónde sacan agua ustedes? Porque supongamos que si le vamos a diseñar un proyecto de una red de distribución es porque no tienen. ¿De dónde sacan agua ustedes? Porque la población sin agua no puede vivir. No, yo tengo una noria en el patio y saco de acá. Yo acarreo de acá, por ejemplo, de un río. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuántos baldes usted saca para abastecer de agua a su domicilio? No, 100 baldes. Ah, ya. La capacidad de su balde, vamos a suponer que son 10 litros, 10 baldes, ¿no? La capacidad de su balde de 10 litros, 10 por 10 son 100 baldes por día, 100 litros por día que saca. ¿Cuántas personas viven acá? Ah, no, somos mi esposo y yo, somos 2. Ah, lo divido entre 2, 50 litros por habitantes por día. Ahora, supongamos que venimos aquí, porque cae en Santa Cruz, y la norma me dice para esta población menor a 500 habitantes entre 70 y 90. Y yo estimé o calculé la dotación real que ellos actualmente tienen y le medió 50. ¿Qué valor yo utilizaría? Yo utilizaría los 70 que me recomienda la norma, la mínima. Ahora, supón tú que a mí me dio cuando le calculo que es 80, 82. Utilizaría el valor de 82 o tal vez el 90, porque si ellos no tienen el servicio y tienen ese consumo, cuando usted le ponga el servicio, si ellos tuvieran el servicio, iban a consumir más. ¿Me entiende? Entonces, para eso es que usted hace esos estudios. Por eso dice aquí que se debe justificar a través de un estudio social. La primera parte de esta tabla. Entonces, hay algo que siempre les digo y se lo voy a repetir hasta el último día que les dé clase. La norma no es una ley. Y entonces usted puede
cambiar los valores de la norma siempre y cuando lo justifique técnicamente. ¿Está claro? Si yo fuera a hacer un proyecto en Santa Cruz, ¿qué me dice la norma? Vamos a hacer, yo le voy a hacer el diseño a Cospail. Es una cooperativa que está en el kilómetro 9. ¿Qué me dice la norma? 250. ¿Qué voy a hacer yo? Como yo sé que eso no es el consumo de Santa Cruz, voy a ir a Cospail y como ellos hace más de 30 años que funcionan, le voy a decir de los últimos 10, 20 años o en última instancia de los 30 o la información que usted tenga, dígame cuál es la dotación media que ustedes tienen registrado.